Planetas, Australian Blonde, Festival de Benicàssim, Radio 3, Fanzines, Subterfuge, Elephant Record, Sonorama, Sala Maravillas. Pero, ¿qué es realmente el indie? ¿Es un género? ¿Existe un sonido indie? ¿Sigue vivo? ¿Lo ha estado alguna vez? El indie es un estilo de música. La indie viene de independiente, creo. Es un derivado del rock que está ahí en esa línea. Es un tipo de música, de vida. Un tipo de música alternativa, ¿no? Ahora mismo me parece que es muy comercial, pero la música indie, por lo que yo percibo, se supone que es algo más alternativo, que no es nada comercial. En plan, como si fuera un poco chill out, pero en plan un poco relajado. Organizar, Dorian, son como calma, es española. En plan, música así un poco calmada. Pues no sé, música rollo alternativo. Indie. Una música así como el folk y todo eso, ¿no? Ese tipo de música del campo y cosas de esas. Yo creo que como música más independiente. Es un género musical. Es un género musical, pero hay una cultura detrás, ¿no? A ver, pero el género indie se caracteriza por ser alternativo y no seguir ninguna tendencia. Pero dentro de lo que cabe sigue siendo comercial. ¿Qué punto de vista? Pero sigue siendo un postureo. A ver, la gente lo hace por aparentar, pero la gente normalmente no sabe ni lo que es. Claro. Lori Meyers, Vetusta Morla, Izal. No sé si Nacho Vegas también es indie. Estilo de música, de vida, apariencia, postureo. ¿Qué opinan las personas que trabajan a diario con la etiqueta indie? Música independiente es tan sencillo como música que se hace al margen de los sellos comerciales establecidos, que por cierto, cada vez quedan menos. Para mí indie es do it yourself, totalmente. Es un grupo, un movimiento artístico, un movimiento anímico de una serie de músicos que en una época se apuntaron a algo, o sea, se subieron a una ola, a un sentimiento, pero desde muchísimos ángulos, desde muchísimas disciplinas estéticas. Movimiento, llamémoslo alternativo, por el cual la gente se financia independientemente de sus proyectos. Una manera de ver las cosas, ¿no? De plantearse una manera de hacer música, de llevar la música a distintas puertas, a distintas salas. Era básicamente no depender de nada ni de nadie. Un movimiento, ¿no? Como una generación. Lo que es el indie en España. Igual que fue la movida en los años 80, más o menos tuvo un año de inicio y un año de final, lo que es la movida. Pues para mí el indie es el equivalente a eso. Empezó en los 90 y bueno, más o menos no se sabe cuándo ha acabado, si ha acabado ya. Quizá ha durado más que la movida porque tardó más tiempo en consolidarse. Pero yo veo más el indie como un movimiento. Para mí son tres términos. Uno sería como más o menos el origen de pues el inicio, que sería lo genuino, el do it yourself. Luego diría pues toda la música de principios de los 2000 de Inglaterra, después del Britpop, que es el sello que le pusimos aquí como indie, y el más utilizado hoy en día, que es muy radiofónico, que es cualquier cosa que sea ajena a la música con mucha difusión y con repercusión más mainstream. El indie para mí es una forma de hacer las cosas, sobre todo hace 30 años era una forma de hacer las cosas al margen de los grandes canales de distribución y de comunicación. Lo que pasa es que el indie con el tiempo ha ido cambiando su sentido y hoy día tiene una significación distinta a lo que era hace 30 o 40, bueno, hace 30 años, ¿no? O hace 20 incluso. Hoy día el indie es una etiqueta que está un poco desprovista del sentido que tenía en los 80, por ejemplo. Una nueva religión que no tiene ningún Dios,
Festivales, radiofórmulas, mainstream, gafapastas, Vetusta Morla, Arenal Sound, Lori Meyers, Love of Lesbian. Pero, ¿es el indie un género musical? ¡No! No, el indie no existe como género. El indie es, repito, abreviatura de independiente, de sello independiente. Hablando de pasado, sí. Hablando de presente, pues el cuño que se le mete a absolutamente todo lo que no sea, pues es un género más masificado. Pero hay sellos independientes que sacan rock duro, hay sellos independientes que sacan pop, música electrónica. Lo que ocurre es que, como suele ocurrir muchas veces en el uso de las palabras o de los términos, se van deteriorando y parece que se ha acuñado una especie de denominación de origen, que música independiente es aquella que está al margen de los canales comerciales, y hay una serie de grupos que se han ido colocando ahí en primera línea de ese término de música independiente. Género indie, yo no creo que exista tal cosa como música. De unos años a esta parte, sí. Para mi gusto, erróneamente. Acompañado con la palabra pop o con la palabra rock, sí que podría decir que el indie es un género musical, pero por sí solo indie, música indie, es como, no sé, no me dice mucho, no me dice algo concreto. Absolutamente. Ahora mismo sí. Si consigues clasificar varios grupos dentro de estos tocan esto, digamos que eso ya es un género, ¿no? Siguen los mismos patrones las canciones, el mismo tipo de secuencia de acordes, la misma rítmica. El mismo público. Puedes etiquetar todo bajo una misma consigna. Por lo general el indie tiene unas características igual que todos los estilos en sí. Claro. Y sí, es clasificable, así que hay sí. ciertos patrones que se repiten. La palabra indie, solo indie, pues me gusta asociarla más a un movimiento musical, incluso cultural. Para mí sí existe como género. Yo creo que no. Yo creo que el indie como género musical no existe. Yo creo además que lo que ha pasado con esto, como al final la música todo tienes que ponerle etiquetas para poder enfocarlo a un público determinado. Entonces al final pues hay algunos grupos que se parecen a lo que en un principio fue aquel movimiento, rollo Los Planetas, Follow Surfing Bichos, más tarde Mercromina y bueno, varios más de los 90, y que han derivado en diferentes tipos de música y ya te digo, es como para poder empaquetar ese entre comillas pseudogénero, porque no creo que sea un género de música, empaquetarlo y hacerlo llegar a un público que quizás sea el público objetivo de la industria, quizá no, porque al final todo tiene que comercializarse. Si creo que existe la música indie, yo creo que no. Si existe una forma independiente de sacar tus discos, yo creo que sí. Bueno, para mí sí que es un género, pero muy diluido entre varios tintes de otros géneros, o sea... Es un colacao de géneros. Exactamente. Yo creo que el indie sí es un género. El género para mí engloba una estética, engloba una escena, engloba muchas cosas, un género obviamente. Luego sí hay muchos matices dentro del género, ¿no? Porque ya nos vamos a qué es independiente, está detrás una major. Obviamente el dinero no va a hacer que algo sea más indie o menos indie. Ya hay muchas cosas detrás. Pero para mí el indie sí que es un género musical. Engloba demasiadas cosas, pero para mí entiendo como indie un género totalmente. Me es complicado dibujar las líneas entre lo que es independiente y lo que no, y más aún entre lo que es música indie y lo que no. Por ejemplo, en Sudamérica la música indie, el pseudogénero indie, bebe más del rock. Por ejemplo, el Mata un Policía Motorizado, que aquí se considera un grupo del circuito asiduo de escenario, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Papá Topo, que es otro grupo también aquí que se considera independiente. O sea, te digo, beben de géneros distintos. Entonces, si nos metemos ya, si cruzamos el charco y nos vamos a Sudamérica, beben mucho más del rock. Aquí es más del pop. Como género yo creo que no existe, o más bien habría que decir que es un género de géneros, porque es un género, entre comillas, compuesto de estilos muy distintos. Creo que prácticamente nunca ha existido como un género real, si entendemos un género como un conjunto de señas, digamos, características y comunes y compartidas por una serie de bandas. Sí que es verdad que hoy en día hay una serie de bandas que se parecen mucho entre sí
y a las que se les califica de indie, pero yo nunca lo calificaría como género a eso. ¿Lo independiente es un género? No. ¿Que lo indie se pone igual a pop independiente? Pues sí, pero no me parece lo correcto. ¿Cuál es el lustro clave de la escena indie en el panorama nacional? En el año 92 o así, que es justamente cuando la maqueta de los planetas es la mejor maqueta del año para los oyentes del programa, yo creo que pongamos 92, 93, 94, 95, 96, porque están naciendo los sellos independientes, nace el Festival de Benicassim, el apogeo de la Sala Maravillas aquí en Madrid. Si me pedís un lustro determinado en la historia del indie, 92-96. Yo creo que hay dos etapas, desde que los planetas sacaran una semana el motor de un autobús, y luego hay otra etapa muy importante, que yo creo que es a partir de 2007, 2008, cuando empiezan a florecer ya otras cosas nuevas, ya te digo, empiezan a aparecer en escena los Love of Lesbian, Super Submarino un poco más tarde, los Lori Meyer también están dando guerra por ahí, que ya te digo que eso fue como el soplo este aire fresco que la gente necesitaba. Yo voy a decir 2005-2010. Posiblemente el último lustro sea lo que más llama la atención a la gente, porque es lo que más le ha llegado, pero yo creo que si hay un lustro del indie en este país, seguramente sería entre el año 91 y 95, que es cuando realmente surgen los grupos que dan lugar a lo que con el paso del tiempo conocemos hoy como indie. De 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 para mí fueron esos el verdadero auge del indie en España. Todos éramos indies, todos queríamos ser indies y todos queríamos llevar el mejor flequillo. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet most of my time. El indie como actitud, el indie como estar fuera de las reglas establecidas, yo creo que sí que ha muerto un poco. Pero eso ha ocurrido de toda la vida. En los años 80 hay una serie de artistas que nacen aquí en España, me voy a volver a referir a España, yo qué sé, a las Kilos Pegamoid, de Rubí Los Casinos, Gabinete Caligari, Nacha Pop, Mamá, todos esos grupos, algunos aparecen en sellos discográficos establecidos y otros aparecen en nuevos sellos que se crean, y con el paso del tiempo los sellos nuevos que se crean son englobados por las multinacionales. Aquí en los 90 ha vuelto a ocurrir lo mismo, quitando casos muy concretos como el de Los Planetas, que quitando el primer EP, todo lo demás lo grabaron con un sello potente. Los grupos más señeros del mundo independiente, cuando daban ese paso adelante, inmediatamente los englobaba un sello multinacional o un sello potente. Como movimiento sí, como género pues ahora no. No creo que haya muerto. Para mí siguen siendo festivales indies, pues el FIF de Benicassim, por ejemplo, y el Arenal Sound para mí es un festival indie, aunque esté más englobado hacia el último cartel sí que tenga más peso la electrónica, para mí sigue siendo un festival indie. O el Sonorama, por ejemplo, sigue siendo un festival indie pop y sigue siendo tiene mogollón de público. Y yo creo que sí, que el movimiento indie, tal y como lo conocíamos, el indie de los 90, yo creo que ha muerto. Igual a partir de 2006 o 2008 ha empezado un movimiento nuevo que de momento no tiene nombre, pero que es distinto a lo que fue el indie entre los 90 y principios de los 2000. Yo creo que sí que ha muerto. En el momento en el que dejas de andar por tu senda y te pasas a la senda de la mayoría, yo creo que ya es como, venga, vamos por inercia. Es decir, todo funciona por inercia, esto es un río y algún sitio llegará a esa agua. Yo creo que el indie como escena no ha muerto. Porque, de hecho, la escena indie ahora mismo en España está más viva que nunca. Lo que pasa es que sí es verdad que parece que ahora mismo se está girando hacia un campo bastante más mainstream. Ya digamos que ha perdido la esencia que nutrió al indie, que es la parte precisamente independiente, autogestionada, autoeditada. Eso ya no existe, en cierta manera. Ahora hay tantísimos grupos que están dentro de la escena indie, pero no tienen la componente que hizo que el indie surgiera. Pero como escena, y el tag de escena indie está súper vivo.
No sé si ha muerto, obviamente el uso que he dicho más radiofónico no ha muerto, o más de promo no ha muerto, pero sí que creo que hay que matarlo. Y con respecto a ser independiente, de autofinanciarse y tal, yo creo que ahora es el mejor momento, ¿no? Ahora con internet y con las plataformas que hay, yo creo que lo independiente no solamente no ha muerto, sino que ahora es el mejor momento para crear tu colectivo, tu pequeña compañía sin necesidad de tener mucho dinero. Yo no creo que haya muerto exactamente, yo creo que se ha transformado. Posiblemente lo que entendemos hoy día por indie, a nivel de grandes medios de comunicación o de bandas que llenan festivales, tenga muy poco que ver con lo que era el indie original o originario. Pero creo que el indie como filosofía y como forma de hacer las cosas y como autogestión, como compromiso insobornable con la obra del músico, como una forma de seguir tus propios instintos creativos, todo eso no ha muerto porque hay mucha gente que lo sigue haciendo, aunque no lo haga bajo el calificativo de indie. Entonces yo creo que ha muerto a lo mejor una cierta forma de entender el indie, pero lo que representaba la esencia del indie hace 30 años creo que se mantiene hoy en día en otra serie de grupos. Lo que pasa es que son más minoritarios. El pez gordo, el sello gordo, se acaba comiendo al pez chico, en este caso al artista grande de un sello pequeño. Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien y te hablé de poesía. Los planetas. Postureo. Do it yourself. Festival. Y Wayfarer, gafas Wayfarer. No, es más, no, rectifico, Wayfarer. Postureo. Flequillo. Actitud. Algo genuino. Y si lo revientas y lo empieza a ver todo el mundo y tienes 500 millones de visitas en tu YouTube, el resultado final ya es, o sea, no es indie o sí es indie. Ha sido positivo el movimiento que ha habido de que se ha creado una línea independiente de música que no era la comercial, que ellos mismos se lo han ganado y han acabado siendo quienes son, o firmando con discográficas o de manera independiente tocando en festivales bajo sus propios sellos. Eso es una parte positiva. Si tú grabas con 500 euros y yo grabo con 500 euros, somos independientes, vale. Y aquel que graba con 1000 y el que graba con 1500, para Bravo Fischer la música indie no existe. Existe música y ya está. Al final no, son palabras, ¿no? No es tan importante. Si algo nos queda claro es que indie es una etiqueta que acompaña distintos estilos, una forma diferente de hacer las cosas, una palabra. ¿Indie eso qué es? ¿Lo indio? Que hacen tarán, tan, tan, tarán, tan.